esas cargas laterales van a demandar al pilote para una deformación lateral. ¿Sí? Y lo que va a pasar es que con esa carga Q, este pilote se va a desplazar a una distancia X. ¿Está bien? Entonces, al igual que hemos analizado las condiciones del pilote en carga axial, ahora vamos a identificar cuáles son las condiciones de comportamiento de los pilotes cargados lateralmente. Para estos pilotes hay dos clasificaciones. Pilotes cargados lateralmente pueden ser pilotes cortos o pilotes largos, ¿no? No tiene que haber algún diferenciador, ¿verdad? En los pilotes cortos, generalmente estos pilotes cortos se comportan de manera rígida y los pilotes largos se comportan de manera flexible. ¿Está bien? Entonces los pilotes cortos se mueven como un elemento rígido que se desplaza. En cambio, los pilotes largos se mueven como una viga elástica que se deforma, en este caso, lateralmente. Entonces, vamos a plantearnos una condición para poder diferenciar estos pilotos, ¿verdad? Básicamente, nosotros vamos a considerar que estos pilotes, que este desplazamiento se debe a la deformación de un resorte, ¿verdad? Y por lo tanto necesitamos calcular el valor K del resorte. ¿Sí? Para ello, nosotros vamos a adoptar un sistema de ecuaciones bastante sencillo, ¿no? Pero antes de eso vamos a decir, a ver, para poder diferenciar los pilotes largos de los pilotes cortos, este va a depender de la inercia del pilote y de la reacción que tenga el suelo en términos de un resorte. ¿Sí? Entonces el pilote se va a deformar si es que la inercia le permite una deformación. Si es un elemento muy rígido, pues la deformación va a ser pequeña. Si es un elemento muy flexible, la deformación va a ser un poco más grande. Entonces vamos a considerar la longitud del pilote, y cuando esa relación de longitud del pilote, por ejemplo, el pilote rígido, a ver, L mayor que 5 veces T, ¿verdad? 5 veces T. El valor de T que vamos a considerar, T es la raíz quinta de la rigidez del pilote. E del pilote por I del pilote. ¿Verdad? Dividido para NH. Bueno. Entonces, para este es NH, tiene que ver con suelo arenoso.
¿verdad? Y acá el pilote es rígido cuando L es menor o igual a 2. ¿Sí? Mayor o igual a 5T, menor o igual a 2 veces T. Siendo T, pues esta relación de rigidez entre el pilote y el suelo. ¿Está bien? Para tener valores representativos, tenemos una tabla, la tabla 1115 del libro de Blas, donde se determinan estos valores de NH. ¿Okay? Sin embargo, nosotros también podemos hacerlo en términos del concepto de NH, que es la variación del módulo elástico con la profundidad, el módulo elástico de la arena. Entonces, si nosotros tenemos datos del módulo elástico con respecto a la profundidad, sacamos esa variación. ¿Está bien? Para los suelos, los pilotes cargados lateralmente en arcilla, entonces esto es con arena, ¿verdad? Para los pilotes cargados lateralmente con arcilla, en arcilla, entonces tenemos el valor de R. ¿Sí? Y R es la raíz cuarta, de la rigidez del pilote dividido para el coeficiente de reacción, el K de resorte que estamos diciendo acá, ¿verdad? Y entonces asimismo, si L no es 5, sino 4 veces T, entonces el pilote es flexible, ¿verdad? Para L mayor o igual a 4 veces T, entonces el pilote es flexible, es largo, ¿no? Y para el valor de L menor o igual a 2, igual que en el caso anterior, pasa a ser un pilote rígido. ¿Está bien? Entonces, lo que no sabemos hasta ahora es el valor de NH y el valor de K. ¿Sí? El valor de K es el coeficiente de reacción del resorte, y NH, que es la pendiente de la línea de variación del módulo elástico con respecto a la profundidad. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos? A ver, primero tenemos que tener claro que la rigidez es igual a E por I, ¿verdad? Rigidez es E por I, eso saberlo. La relación de L mayor o igual en el 4T sale esa fórmula de R que estaba. ¿Sí, no? Claro, a ver, para no confundirlo sería 4R y 2R. ¿Ya? R para arcilla y T para arena. ¿Está bien?
Este es para arcilla y era para arena. Ah, ya. Las arriba son las arcillas, ahora ya. T es en arena. T es arena. En arena. Y depende de NH. R en arcilla y depende Bien. de K. Acá, puede ser. El valor es K. Ya. Pensé que era R. A ver, ¿qué es rigidez? Es el producto de la inercia por el módulo elástico. Es la rigidez absoluta. ¿Verdad? La rigidez relativa es la rigidez absoluta dividido para la longitud. Entonces, cuando esa longitud es mayor de 4 veces la longitud característica del pilote, entonces es un pilote flexible. Sí. Y cuando esa longitud es menor que 2 veces la longitud característica, es un pilote rígido. ¿Ya? Y se va a mover como una placa rígida que se mueve cuando es sometida a una presión. En cambio, si es flexible, se deforma como una viga elástica. ¿Está bien? Entonces, el valor de NH básicamente es la variación de esfuerzo de módulo elástico con respecto a la profundidad. NH, ¿verdad? NH básicamente es la variación del módulo elástico con respecto a la variación de Z. ¿Ya? Y el valor de K básicamente es K, en la fórmula más sencilla, K es igual al módulo elástico del suelo dividido para 1 menos Poisson cuadrado, ¿verdad? Poisson, como lo quieran llamar ustedes, como el símbolo que ustedes lo consideran, ¿no? Esa es la expresión más sencilla de K y la expresión más sencilla de NH. La variación de la rigidez del módulo elástico del suelo con respecto a la profundidad. Y en el otro caso, la variación es el módulo elástico como tal, que no va a variar en la profundidad, sino que es un valor constante. ¿Verdad? ¿Entendido eso? Es una I, una J, uno. Poisson, coeficiente Poisson, ¿cómo le llaman a ustedes? U, V, W, ¿cómo le llaman? Coeficiente Poisson. ¿Ah? 1 menos V. Es 1 menos V. Poisson, como ustedes le Uno quieran menos poner, Poisson, eso. 1 menos Poisson Ah, cuadrado. ya. Ah, ya. ¿Cuál es el coeficiente Poisson? Una V. Una V. ¿Ustedes? Una V. Una V. Ya, entonces una V. Es Poisson, coeficiente Poisson. Y esa van a tardar, esa fórmula se en el suelo arenoso, ¿no? Y la de abajo la arcilla. Ese para el suelo arenoso, Es este para para el el arenoso, sí, arcilloso. ¿Está bien? A ver, yo entiendo que este tema es muy poco tratado, ¿sí? Yo me pongo a ver, está en el sílabo, pero de los que están en el entorno, No lo que casi nadie habla de este tema. Nosotros, ¿por qué lo hablamos? Porque nosotros hemos tratado mucho ese tema y lo hemos hecho con el software, que lo hemos hecho, pero yo prefiero que lo hagamos a mano. Si ustedes ven, la norma NEC dice que los pilotes cargados lateralmente se deben analizar con el método de Raums, que es un método analítico, un método que se va a determinar de manera
directa, es determinístico, no es probabilístico, se lo determina, este es el valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? ¿Cuánto es la capacidad que tiene el pilote para soportar una carga horizontal? ¿Sí? Obviamente no lo vamos a someter a esta carga, queremos saber cuánto es esta carga para poder aplicar un factor de seguridad. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no? Y luego que determinemos el valor que realmente está aplicado acá, calculamos cuánto vale este desplazamiento. ¿Sí? El problema es de dónde vienen esos valores de carga horizontal. Si es una carga permanente, podría ser un relleno que esté solicitando estructuralmente a una estructura como un estribo de puente, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un estribo de puente que recibe la carga del puente y esto está sometido a un empuje horizontal, y entonces estos pilotes van a estar con cargas permanentes que van a contrarrestar a esta empuje activo. ¿Sí o no? Que en este caso sería la carga Q. ¿Verdad? Y entonces, así como hicimos la distribución de pilotes, ahora vamos a analizar cuál es el efecto de grupo de esos pilotes cargados lateralmente. ¿Ya? Entonces, para aplicar el método de Browns, nosotros tenemos que definir primero cuál es el grado de libertad, que tenemos en la cabeza del piloto, ¿no? Y entonces podemos tener un pilote con cabeza restringida y un pilote con cabeza libre, ¿verdad? Por ejemplo, que nosotros tengamos el cabezal sobre el nivel del terreno, pero es un elemento tan rígido que esta cabeza no va a rotar, se va a mover como se mueve este bloque de acá. ¿Sí? Pero si este bloque está dentro del terreno, entonces no tiene mayor capacidad de movimiento, y ahí le llamamos pilote con cabeza restringida. Si no hay este elemento rígido, entonces el pilote es de cabeza libre. ¿Sí, no? Definido eso, podemos calcular el valor de E, cuánto es la distancia que tenga fuera del contacto, ¿no? Y entonces, además de considerar que el pilote es corto o es largo primero, ¿verdad? Luego, ahora consideramos si el pilote tiene cabeza libre o cabeza restringida, ¿sí o no? O simplemente pilote restringido o pilote libre, ¿ya? Y entonces, en la solución que plantea el señor Browns, ¿no? Básicamente se va a referir para pilotes cortos a ver una solución gráfica para pilotes cortos y una solución gráfica para pilotes largos, ¿verdad? Si ustedes toman el libro de cimentaciones de Brad Hadas, vamos a ver en la figura 1131 las gráficas para los pilotes cortos. En la figura 1131 para pilotes cortos.
¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces? Por ejemplo, vamos a tener en el lado de la gráfica A para suelos de pilotes hincados en arena, y en la gráfica B para pilotes hincados en arcilla. ¿Está bien? Pilotes cortos, es decir, primero clasificamos acá pilotes cortos, y de pilotes cortos vamos a la figura 1131. Si son pilotes largos, entonces vamos a la figura 1132. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Una que es de cajón ahí viendo esto. ¿Qué pasa si la longitud está entre 2 y 4? ¿Qué pasa si la longitud está entre 2 y 5? ¿Qué hacemos ahí? Si el pilote es largo, L es igual a 5 veces T o 4 veces R. Estamos clarísimos en eso, ¿cierto? Si el pilote es corto, básicamente 2 veces T o 2 veces R. Sumamente claro. El problema es cuando estamos en una longitud intermedia. ¿Sí? Cuando estamos en longitud intermedia, vamos a calcular el valor de Q considerándolo flexible, y el valor de Q considerándolo rígido, y el menor de los dos valores, ese es el que vamos a considerar. ¿Sí? El más rígido. El más rígido. El que me permita un menor valor de carga horizontal. ¿Está bien? Yo siempre les digo, a ver, imagínense que usted va a subir una escalera y alguien le dice, sube 5 pisos que no pasa nada, ¿no? Pero viene otro que dice, oye, sube nomás 3, porque ya el 5 te va a pegar un infarto y te vas a morir. ¿Cuánto subimos nosotros? 3 nomás. ¿3 o 5? 3 nomás. 3 nomás. Si no me quiero morir, sí. Pero ya está cansado de la vida, sí. Sí, deja la vida. Pegues un tiro. ¿No? Vamos a tomar el menor valor para garantizar que con ese menor valor nuestra estructura es estable. Que esté con vida la estructura. ¿Ah? Que esté con vida. A veces ponemos OK y ya sabemos por qué. ¿Cuándo ponemos OK, verdad? ¿Qué significa OK? Está bien, está ok. Cero muertos. Cero muertos. 0 muertos. Cero muertos. 0. ¿Ah? OK. ¿No saben la historia de OK? No, cuéntame. Como 10 veces ya lo hemos contado. ¿Ah? OK. Dice que está bueno, pero esa es la historia. ¿Ah? ¿Y yo dónde creo que La historia del fútbol. del Hulk? El OK. Ella está confundida con las donas Donkey Dog. No, güey. Las donas, ¿qué donas? Yo no he comido esas dos. La historia es que en la guerra americana Sí, esto de la guerra. peleaban los del norte con los del sur, entonces se estaban matando, como dicen por ahí en el campo, de a bestia, se mataban de a pocotón, y todos estaban en una trinchera y desde ahí se estaban disparando, y por lo tanto había una cuadrilla que iba a recoger los muertos para que ya no estén apestando ahí en la trinchera. Cuando no había muerto, el primero de la trinchera ponía una bandera blanca que decía OK, 0 muertos, no hay muertos en esta trinchera. El grupo de recolección de muertos iba avanzando nomás porque ahí no había muertos.
OKI es 0 muertos, no hay muertos en ese sector. Bueno, cuando nosotros hacemos nuestros cálculos, principalmente de resistencia al corte, entonces tenemos que dejar claro que va a haber una condición de 0 muertos, ¿no? Ese es el OKI. No es el que está chévere, que el arreglito es ok, ni nada de eso. 0 muertos, Ok. ¿no? No es ok, es OKI. OKI. No es ok. Esos son los guayacos que van allá y oyen. ¿No? Es como cuando le dice quédate frío. ¿De dónde viene quédate frío? Quédate frío. En Estados Unidos te dicen be cold. Because not. Be cold. Be cold significa, oye, tranquilízate, o Tranquila, sea, ajá. enfríate, be cold. No, be No es como cold. llegan los guayacos Cold allá y frío. oye, be cold. Ah, Be cold cold, de frío. Quédate frío. frío. Big cold, cállate frío. Fíjate, no. Y Y Nicole significa ya, tranquilízate. Pero dile, no escucho. Go down. Dile, ingeniero. Baja el tono. Go down. ¿Es Big cold o Nicole? ¿No? Usted se lo permite, yo voy a seguir molestándole. ¿No? Pero defiéndame. No, si usted es la que tiene que defenderse. Pero si usted es el ingeniero. Yo a todas mis ayudantes le digo una buena puteada y nadie más te molesta. No, una buena puteada, violencia. Te da las cosas en claro. Bueno, entonces, en la figura 1131, sin inversiones hebradas, Pero para qué le conteste, ingeniero, si él ya debe saber. ya debería saber, ¿verdad? Para pilotes cortos, en la abscisa está la relación L entre D, o sea, la longitud del pilote comparado con la dimensión del pilote, L entre D. ¿Está bien? Y en la ordenada está la relación que dice la carga Q última, lo máximo que soporta, dividido para Kp por gamma y D cubo. Por gamma y D cubo. ¿No? Kp es el coeficiente de presión lateral pasiva. Gamma, el peso unitario, y D es esta dimensión. Y como ustedes ven, está el cubo, cualquier variación en D le da un valor bastante más importante porque está elevado al cubo. ¿Sí? Entonces, básicamente entramos con la longitud L entre D, calculamos la relación E entre L, ¿verdad? Y determinamos en la ordenada el valor de Q último en carga horizontal, ¿verdad? Para pilotes restringidos no necesito calcular E, sino para los pilotes de cabeza libre. ¿Ya? Kp, entonces si hay Kp, significa que hay Phi, ¿verdad? Kp, ¿a qué igual Kp? Kp es 1 más seno de Phi sobre 1 menos seno de Phi, ¿verdad? Eso se determina en la mecánica del cuerpo. Gamma es el peso unitario y D es la. Para el valor de QU en suelos arcillosos, esta relación tiene que ver ahora con la resistencia al corte, ¿verdad? Entonces, para los suelos arcillosos tendríamos QU sobre
CU por D cuadrado. D cuadrado. ¿Verdad? Para pilotes cortos. ¿Qué significa la G que está al lado? ¿La qué? La G que está al lado del U, no, en el libro. Ah, en el libro. Es general, o sea, es una cosa. 619. ¿Está bien? Como en gramos. En general. Es que cuando usted va a ver Solo general. los pilotes largos, ¿verdad? También vamos a tener ese valor, que es la capacidad de carga lateral de ese pilote. ¿Ya? ¿Qué pasa? Estamos bien, ¿no? Para pilotes cortos tenemos esa gráfica que es bastante sencilla. Para pilotes largos la cosa se complica un poco, ¿verdad? Porque ahora tengo que tomar en cuenta la flexibilidad del pilote como tal, ¿no? Y que los esfuerzos en este elemento que va a estar flexado va a tener esfuerzo de flexión, ¿sí o no? Y si va a tener esfuerzos de flexión, esos esfuerzos no pueden sobrepasar la resistencia del material, ¿no? Si es concreto, la resistencia a la flexión que tiene ese concreto, ¿cierto? La resistencia a la compresión del concreto la definimos con pruebas de compresión shear. Y la resistencia a la flexión con vigas. ¿Ya? Sí estamos. Entonces, para los pilotes largos, la ordenada es básicamente lo mismo, ¿sí o no? Es básicamente lo mismo. El problema es ahora la abscisa, que es el momento de fluencia. ¿Con qué momento fluye el material? ¿Sí? Y entonces, en el momento de fluencia, lo que tenemos es un valor de MY, ¿verdad? Sobre MY, que es netamente del material, dividido para D cuartos, D a la cuarta, por gamma por K sub P. K sub P ya sabemos, gamma sabemos, D ya sabemos. El problema es MY. ¿Sí? Ese valor de MY, siendo MY el momento de fluencia del material. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuál es el esfuerzo de fluencia? El esfuerzo de fluencia, digamos el esfuerzo de fluencia, ¿verdad? El esfuerzo de fluencia es igual a M por C entre I, el esfuerzo de flexión, la resistencia a la flexión. ¿Está bien? ¿Está bien? Tenemos una resistencia a la flexión del concreto, del acero, de cualquier material de eso. ¿Sí? El esfuerzo por flexión es MC entre I. Si este valor lo llevamos al límite, es decir, lo agotamos todo, le vamos a llamar MY. ¿Sí? Lo único que sabemos entonces es que, a ver, este le podemos llamar es FY, el esfuerzo de fluencia, FY. ¿Sí? Y entonces el momento que genera este esfuerzo de fluencia le vamos a llamar MY. El momento que genera el esfuerzo de fluencia. ¿Sí? Pero también sabemos
que el módulo de sección es igual a I entre C. ¿Cierto? El módulo de sección es I entre C. Como es MC entre I, entonces resultaría que el esfuerzo de fluencia es M entre S. El M que genera esa fluencia. Por lo tanto, el momento de fluencia va a ser igual al esfuerzo de fluencia multiplicado por el módulo seccional. ¿Está bien? ¿No se pone el momento de flexión y la resistencia de la flexión del Congreso? ¿Sabe o no sabe? ¿Ah? La resistencia a la flexión del concreto, ¿cuánto vale? A la flexión del concreto. 2100. No. Si esto fuera cero, el esfuerzo de fluencia, ¿cuánto sería? A ver, corremos un pedazo para poder entendernos con estas cosas. Esto ya lo tienen. Sí. Es que ese es el problema. Tenemos que tener por lo menos una base de lo que es comportamiento material. ¿Verdad? A ver, volvamos a... ¿Cómo definimos si es... A ver, si fuera a cero, el acero tiene una curva de comportamiento mecánico que es la relación entre los esfuerzos y la deformación unitaria, ¿cierto? Y llega a un límite que se llama el esfuerzo de fluencia, ¿cierto? Y luego cede y alcanza un valor del esfuerzo de rotura. Ese es el modelo del acero. ¿Está bien? Dependiendo de la aleación con que se fabrica el acero, este valor para el acero estructural, para el acero con el que hacemos los perfiles metálicos, los aparatos estos de aquí, ¿verdad? Que es acero estructural, ese valor es 2.500 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Como no lo vamos a poner a trabajar al total de este valor, lo podemos poner al 60% para que no llegue a fluir. ¿Sí se entiende? Si fuera el hormigón, a ver, aquí dijimos que podría ser 2.500, ¿verdad? Sí. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si es acero de refuerzo para estructura, ese acero, ¿cuánto vale la fluencia? 4.200. ¿Sí? ¿Sí estamos? Pero si voy a hacer un pilote, no lo voy a hacer con barras de acero solamente. Si voy a hacer un pilote metálico, lo tengo que hacer con acero estructural. ¿Cierto? Entonces estoy hablando de 2.500 kilos por centímetro cuadrado. Pero si lo voy a hacer de concreto, el concreto es... Este comportamiento es frágil y dúctil porque tiene esta capacidad de deformarse. Pero el concreto es un comportamiento netamente frágil. ¿Y cómo se llama la resistencia máxima que soporta el concreto?
el ensayo de compresión. ¿Sí? La resistencia a la compresión, eso es lo que máximo que soporta el concreto. Una vez que se supera ese esfuerzo, ¿qué pasa con el concreto? Se rompe. Es frágil, no es capaz de soportar cargas más allá de ese valor. ¿Ah? No tiene elasticidad. Claro, ¿cómo se determina el módulo elástico? ¿Ah? No, a ver, eso es en el colegio, por si acaso. No, módulo elástico es. El módulo elástico es igual a la variación de esfuerzo contra la variación de deformación unitaria. Ese es el módulo elástico. Entonces el concreto tiene un comportamiento lineal elástico muy cercano a una línea recta en la parte inicial, ¿no? El acero tiene su comportamiento lineal elástico hasta su valor de fluencia y ella pierde ese valor. Si estamos hablando del suelo, los suelos no tienen ese comportamiento. Podrían tener un comportamiento más bien no lineal. Es decir, que si queremos comparar esto con el suelo, no vamos a hacer un pilote de suelo, pues no. Vamos a hacer un pilote así. ¿No? Con un comportamiento no lineal. Nunca se quiebra. No, Sangre gráfica, siempre va a no. A ver, ¿qué significa lineal elástico? ¿Qué es una deformación elástica? Tercer grado de la escuela. ¿Qué es una deformación elástica? Es una deformación recuperable. Cuando le quitamos el esfuerzo, recupera su forma original. ¿Sí o no? Esa es la base de la teoría de la elasticidad. Y la base de la teoría de la plasticidad, ¿cuál es? Que esa deformación ya no se recupera. No se recupera. ¿Sí o no? Entonces, en el suelo, la deformación ya no se recupera. Entonces hay una componente de deformación plástica y aunque haya una cierta componente de deformación elástica. Hay una parte que va a recuperar y otra parte que ya no va a recuperar. ¿Sí? El concreto tiene un comportamiento lineal elástico. Es decir, que yo le quito la carga y el elemento vuelve a su posición original. ¿Cierto? Y de eso se trata, calcular el valor de MY. Primero, determinar el esfuerzo de fluencia. Pero si nosotros estamos haciendo esto, estamos haciendo la compresión de un cilindro, ¿verdad? Comprimimos el cilindro con una fuerza P aplicado sobre un área A. ¿Cierto? P sobre A vale el esfuerzo normal. El esfuerzo normal es P sobre A, siendo P perpendicular a A. ¿Cierto? ¿Y qué le pasa a ese elemento cuando es sometido a carga? Se deforma. Se deforma. Ok, ¿cómo se va a deformar? Se va a deformar reduciendo su longitud, un valor delta H, ¿verdad? Comparado con el H. Por lo tanto, la deformación unitaria vertical es delta H contra H. ¿Claro? Y por eso es que podemos sacar el módulo elástico, porque estamos determinando la deformación unitaria. ¿Sí?
Pero asimismo, esta área que está acá es un área A1 mayor que A0, ¿sí o no? Y ahora tendremos un delta H, ahora tenemos un delta A. ¿Comparado de qué? Con el A sub 0. Y eso sería una deformación unitaria transversal. ¿Está bien? ¿Y cómo se llama la relación entre la deformación unitaria transversal y la deformación unitaria longitudinal? Coeficiente de Poisson. Ese es el coeficiente de Poisson. ¿Sí? Entonces el coeficiente de Poisson, ustedes dicen que le llaman V, es la relación entre la deformación transversal y la deformación longitudinal. Y esos parámetros son los que me sirven para caracterizar este modelo. ¿Está bien? Hace un ratito les pregunté cómo le llaman ustedes al coeficiente de Poisson. ¿No? La simbología es lo de menos. El símbolo que usted use para poner el coeficiente de Poisson es lo de menos. Lo importante es el concepto. ¿Usted qué va a esperar en el concreto? ¿Un coeficiente de Poisson alto o bajo? Bajo. No se va a deformar lateralmente, no se va a desparramar lateralmente. ¿Sí? Se va a mantener con la forma, la deformación transversal va a ser muy pequeña. ¿Sí? Estamos hablando del orden del punto 10, punto 15. ¿Ya? Pero si yo cojo el suelo y le hago lo mismo, ese sí se va a desparramar. Y entonces el coeficiente Poisson en una arcilla anda por el orden de punto 4, punto 45. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, y si es agua, ¿cómo quedaría eso? No tiene capacidad, el agua no tiene capacidad de resistencia al corte. ¿Cuál es la definición de un fluido? Que ocupa la forma del recipiente que lo contiene. ¿Por qué ocupa la forma del recipiente que lo contiene? Porque no tiene resistencia al corte. Ese es el tercer grado de la escuela. ¿Sí? Eso ustedes ya tienen que saber eso. ¿Ya? ¿Cómo vamos a definir el módulo de Young? A ver, ¿cuál es el módulo de Young? El módulo lineal elástico o el módulo tangente. El módulo de Young es el módulo tangente. Y si el comportamiento es lineal elástico, pues es esa línea recta. ¿Por qué le llamamos tangente? Porque cuando el comportamiento es no lineal, es solamente en la parte inicial de la curva. ¿Sí? Pero si yo estoy estudiando este fenómeno y quiero un módulo elástico a este nivel de deformación, voy a tener un módulo elástico secante. ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro que estamos estudiando? ¿Cuál es el parámetro que necesitamos para él? El módulo elástico tangente, el módulo de Young. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los materiales con que vamos a construir los pilotes son materiales muy rígidos. El cemento, el concreto o el acero. ¿Cuál va a tener mayor coeficiente de Poisson? ¿El acero o el concreto? El concreto. El acero es mucho más rígido todavía. Estamos viendo esto. Entre 2500 y ¿cuánto sería el F'6? 380, 400, 450, ¿no? Difícilmente llegamos a hacer un hormigón de 500. Pero el otro tiene 2500 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí?
Entonces, lo que nos interesa es cualquiera que sea el material con el que construimos los pilotes, con qué momento se alcanza la fluencia. Esto es la fluencia, pero no es el acero, porque si es acero, pues es el acero. Pero si es el concreto, es la resistencia a la fricción del concreto. ¿Sí? Y cuando estamos haciendo este ensayo de compresión, la resistencia a la flexión la hacemos con una viga, ¿sí o no? Una viga de 45 centímetros y le ponemos un apoyo aquí, un apoyo acá y la carga en medio, ¿sí o no? ¿Qué hacemos ahí? Ahí vamos a decir que el momento, ¿cuánto vale el momento? Para una carga P y una distancia L, el momento es P por L sobre 4, ¿no? La reacción es P por P medio, ¿verdad? Y el momento máximo está en la mitad, en L medio. Por lo tanto, el momento es P por L entre 4. Tampoco me va a decir que eso no lo sabe, ¿verdad? Antes de entrar en el hall de aquí de la facultad, ustedes tienen que saber todo esto. Si no, ni entra. Así de sencillo. ¿Ya? Y entonces el esfuerzo, le dijimos que vale M por C entre I. La sección es B por L. Para el ensayo que hacemos en el laboratorio, esto es 15 centímetros y este es 15 centímetros. Pero no nos interesa el número, nos interesa el concepto. ¿Qué es C? ¿Qué es C? La distancia desde el centroide de la sección transversal hacia la fibra de máxima tracción o compresión. Tracción. Hacia la fibra de máxima tracción. Eso vale C. La distancia del centroide, en este caso sería la mitad de la altura, hacia la fibra de máxima tracción. ¿Dónde va a estar la fibra de máxima tracción? ¿Arriba o abajo? Abajo, porque esto se va a formar así: tracción y compresión. ¿Cierto? Entonces tenemos el valor de C, lo conocemos. La inercia, ¿cuánto vale la inercia? E por h al cubo entre 12. ¿Cierto? Tercer grado de la escuela. Eso no vamos a estar discutiendo. ¿Está bien? Si la figura es conocida, pues esos son datos que ya conocemos de entrada. ¿Está bien? Si la figura es irregular, entonces ahí tendríamos que hacer ¿qué cosa? El primer momento del área para encontrar el centroide y el segundo momento del área para encontrar la inercia. ¿Cierto? Eso ya no viene. Otro. ¿Ah? Ya le he dicho que tiene que hacer. Ok. Yo ahora estoy todo. Entonces, con ese esfuerzo y con el módulo de sección del pilote, determinamos el momento que genera esa fluencia. ¿Está bien? Y ese valor es el que lo vamos a usar acá. ¿Está bien? O sea, no tiene que ver con los esfuerzos que está aplicándose al pilote, sino con la capacidad que tiene el pilote para soportar esos esfuerzos. ¿Sí se entiende? Ok, lo queda, ¿no? Entonces, en la abscisa, para los pilotes largos, vamos a definir la relación MY sobre D cuarto gamma KP. ¿Qué significa que tenga KP? Es que tengo phi y por lo tanto es un
suelos arenosos. ¿Está bien? En la figura 1132 B tenemos MY, tenemos ahora MY sobre CU por D cubo. C es la resistencia al corte de la arcilla. Bien. Y entonces, nuevamente, el que no conocía es MY. ¿Cuál es el momento para generar la afluencia en el pilote? ¿Está bien? Con ese dato de MY sobre CUD cubo, entramos en la gráfica, determinamos la relación E entre L, si es un pilote de cabeza libre o si es un pilote de cabeza restringida. Y en la ordenada encontramos la relación OU, otra vez, ¿no? De cuadrado, si es arcilla, y esta, si es arena. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente despejamos Esa es la capacidad que tiene ese pilote para soportar cargas horizontales. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una estructura como esta y tengo 3 hileras de pilote, ¿qué va a pasar? Que esa carga total se va a repartir en el número de hileras. ¿Sí? Pero si nosotros vamos a la sección 10.7 del LRFD de ASTO, ustedes van a ver ahí 17. A ver, LRFD, ustedes lo tienen, ¿no? LRFD de ASTO. Como decíamos que la respuesta del pilote cargado lateralmente tiene que ver con el desarrollo de la resistencia pasiva del pilote, por eso está KP, la resistencia pasiva del pilote, ¿verdad? Entonces, si los pilotes están muy cerca, van a interferirse la resistencia pasiva, ¿no? Déjenme mirar acá una tablita que es interesante, que se la conozca y que se la entienda, ¿no? A ese fenómeno le llamamos efecto de sombra. Y lo vamos a ver en la página 1382 de LRFD. Dice: valor P multiplicador para pilotes de múltiples filas con sombra, ¿no? De ASTO, como estamos hablando de ASTO, ¿no? 1382, sección 1072, 10724, Horizontal Pipe Foundation Movement, ¿no? Dice básicamente el efecto de la resistencia lateral provista por un cabezal embebido podría ser considerado en la evaluación de los movimientos horizontales. El efecto de grupo en la interacción debe tomar en cuenta con el método PY, que en este caso, si es que se usa el método PY, ¿no? Los valores del multiplicador P
deben ser los que se muestran acá, en la tabla 17241. Y hay un dibujito, ¿no? La figura 17241 dice definición de la dirección y espaciamiento para efecto de grupo. ¿Qué es lo que estamos señalando con esto? Que si nosotros tenemos, a ver, esto ya era repaso del tercer grado de la escuela. Que si nosotros tenemos el efecto de una carga horizontal sobre el pilote, tenemos el efecto de una carga horizontal. Este es el pilote y esta es la carga horizontal, ¿verdad? Va a haber una zona que está afectada por esta presión y la va a responder el suelo. ¿Sí? Este suelo es el que me va a dar un empuje pasivo para controlar esta carga Q. ¿Está bien? Integrada a lo largo de todo este espacio. ¿Sí o no? Pero si yo aquí tengo otro pilote, entonces esta forma ya se va a ver reducida. Ya no va a ser el 100%, va a haber una reducción. ¿Está bien? De eso se trata esta tabla que estamos mirando. Dice factor multiplicador. Si el espaciamiento de estos pilotes es 3 veces el ancho B y tenemos una sola fila, ¿verdad? En la dirección de la carga. Estamos hablando que la dirección de la carga es esta. ¿Sí? Si tenemos una sola fila, si es 3 veces el ancho B, ese factor vale 0,8. Si es más de 5 veces o 5 veces el ancho B, ese factor es 1. O sea, ya es 5 veces el ancho B, ya el efecto de sombra ya no le afecta a la resistencia del grupo. ¿Está bien? Si nosotros tenemos en la segunda fila este factor, a ver, para esta fila, el factor multiplicador, que es PM, ¿verdad? PM en la dirección de la carga, ¿verdad? Si nosotros tenemos 3 veces el espaciamiento de la, va a ser 0,8 para 3 veces B y 1 para 5 veces B, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Pero si hay 2 hileras, esta segunda, este valor de PM va a ser menor todavía, de 0,4 si es para 3 veces B, o hasta un máximo de 0,85 si es 5 veces B. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo 2, 3 hileras, porque la tabla me da hasta hilera 3 o mayores, ¿verdad? Si yo tengo 3 hileras, yo tengo esta capacidad Q, ¿verdad? El efecto de grupo sería que la capacidad, la carga Q total va a ser igual el número de pilotes en esta fila, N1, por la carga QU de cada fila o de cada piloto, multiplicado por el PM. ¿Está bien? Si yo tengo 2 filas, sería más el número de pilotes en la fila 2 por la resistencia unitaria individual de cada pilote, ¿verdad? Y por el PM de la segunda fila. Es decir, la segunda fila va a estar reducida respecto a la primera. ¿Está bien? Si tengo 3 hileras, entonces le vamos a multiplicar por 0,3 a 0,7. Si hay 4, 5, 6, pues ya
esos valores son los más bajos. ¿No? ¿Sí estamos? Entonces, cuando queremos ponerle una carga total para la demanda estructural de cargas horizontales, lo dividimos para el número de pilotes. Antes lo dividíamos para las cargas verticales, ¿sí o no? Pero analizábamos cuál era el pilote más cargado por el efecto del momento, ¿sí o no? Ahora tenemos que ver en el conjunto cuántas hileras y cuántos factores de reducción por efecto de sombra. ¿Ya? ¿Se entiende? Recuerden que es en la dirección de la carga. ¿Sí? Echamos números, ya mañana echamos los números. Mañana. Ya para mañana. Bueno. En el método de Bronx, vamos de nuevo al libro de Ingeniería de Cimentaciones, ¿verdad? De Brajadas. Primero era calcular la capacidad de carga horizontal de los pilotes. Básicamente la capacidad de carga individual de cada piloto. ¿Sí? Y luego la capacidad de carga del grupo de pilotos. Para calcular esa capacidad de carga del grupo, aplicamos esos factores de reducción por efecto de sombra. ¿Digamos? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora que ya tenemos eso, vamos a dividir la carga total para el número de pilotos. Y esa es la demanda estructural que vamos a aplicarle a esos pilotos. ¿Sí? Que en el libro de Brajadas le pone solamente G. Ya no es la carga última, es la carga de trabajo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Si le ponemos QG, no pasa nada. ¿Cómo? No. Hay que ponerle QG. O sea, ¿le ponemos QT o QG? Porque el libro lo pone QG. QG. Nosotros le ponemos QT. No. No. QT es la carga total. Ya, la carga total. Esta es La la carga individual, pero de trabajo. Ya. La carga individual de trabajo, ya repartida en el número de pilotos. ¿No? ¿Cuánto le llega? Le va a llegar a cada pilote una demanda estructural. ¿Sí? Y entonces esa demanda estructural, esta carga, nos va a generar la deformación X. ¿Está bien? Y nuevamente tenemos que definir si es un pilote corto o es un pilote largo. ¿Ya? Y tenemos básicamente para definirlo en pilotes largos, es solamente para pilotes largos esto, ¿no? Para pilotes largos, la figura 1133, ¿no? Y tenemos en las abscisas un valor adimensional, 1133, un valor adimensional, ¿no? Para suelos en arena es N por L, y para pilotes en arcilla es beta por L. ¿Ya? El valor de N básicamente lo tenemos, si estamos hablando de N para pilotes en arena, nuevamente vamos a buscarlo la raíz quinta
de NH contra la rigidez del piloto. Acuérdense que cuando estábamos calculando T era la rigidez sobre NH, ¿verdad? Ahora estamos haciendo el inverso, dentro de la raíz, nada más. ¿Está bien? Y si vamos a calcular para arcilla en la dimensional beta, ese vale raíz cuarta de K por D, de K por D, sobre 4 veces la rigidez. ¿Está bien? La carga QG es la carga de trabajo. ¿Está bien? Estamos claros con eso, ¿verdad? Entonces, determinando para suelos arenosos, NL, y para suelos arcillosos, beta L. ¿Sí? Con eso ingresamos a la parte de las abscisas. Determinamos la relación E entre L, si está en cabeza libre o en cabeza restringida, y lateralmente vamos a obtener una deflexión adimensional que está en función del XZ para Z igual a 0. O sea, si nosotros estamos tomando que esto es Z, ¿verdad? Para Z igual 0, o sea, ¿cuánto hay a nivel de la superficie? ¿Está bien? Para el valor de, en la arena, sería para el valor de EP por IP, que es la rigidez del pilote, ¿verdad? Elevado a 3/5. Elevado a 3/5. ¿Ya? Y NH A 2 kilos. elevado a 2 kilos. ¿Está bien? Y todo eso sobre la carga de trabajo y la longitud del piloto. Entonces lo que hacemos es determinar un valor. Por ejemplo, que salga 6. Y después de que salga 6, como todos los otros datos lo conocemos, despejamos X. Y esa es la deformación a nivel de superficie en la cabeza del piloto. ¿Está bien? Lo mismo pasaría para el valor de X cuando el suelo es arcilloso. ¿Sí? Y básicamente lo que estamos haciendo, jóvenes, es estado límite de resistencia cuando calculamos QU, ¿verdad? Cuando calculamos QU, la resistencia individual. Y cuando hacemos esta expresión, la resistencia del grupo de pilotos. ¿Está bien? Si esto reduce tanto que hay que poner más pilotes, pues hay que poner más pilotes. ¿Ya? Y nuevamente, ¿qué pasa si ponemos más pilotes? Tenemos que volver a calcular todo. Desde el principio, desde que estamos haciendo cargas axiales, porque ya hay una menor demanda, porque hay más pilotos. Estamos fuertes en la sopa. Sin problema, muchachos. El sábado, Sí. Uy, Está celebrando el cumpleaños de Nicole. no, pero el sábado es el desfile, ¿no? Ah, sí, pero él es de ese grupo. Él es de ese grupo, por eso. No necesariamente. Se disfrazó de la Barbie. A ver, entonces, estado límite de resistencia
la capacidad del piloto para soportar cargas horizontales. Y estado límite de servicio es el valor de X. ¿Sí? ¿Sí estamos? Miren, hay muchos programas que, bueno, son de costo primero, pero lo único que hacen es resolver esas ecuaciones. No hacen absolutamente nada más. ¿Sí? Aunque le pongan 10.000 modelos matemáticos, obviamente porque cada curva de esta es un modelo matemático. Y entonces tienen que ir a un bucle y cambiar de curva si es que no se cumplen las condiciones. Así de sencillo, ¿no? Y van sacando, y después el reporte es muy bonito, pero vuelve las condiciones de incertidumbre. Hay dos naturalezas de la incertidumbre. La incertidumbre epistémica, la incertidumbre del modelo. Este modelo representa adecuadamente este fenómeno. ¿Sí o no? Usted sabe. Usted sabe si ese modelo representa efectivamente ese fenómeno. Yo no sé. ¿Sí o no? ¿Cómo reducimos la incertidumbre epistémica? Buscando modelos confiables. ¿Y por qué le llamamos modelos confiables? Si está recomendado en la norma NEC, esa es la condición confiable con la que tenemos que analizar. ¿Sí? Incertidumbre epistémica, la incertidumbre del modelo. ¿Está bien? Y la incertidumbre aleatoria es la incertidumbre de los parámetros. Pero en esa incertidumbre de los parámetros, la rigidez del pilote, nosotros la definimos, porque es un elemento de fabricación. ¿Sí o no? Usted va a definir con qué módulo elástico hacemos el pilote y con qué inercia hacemos el pilote. ¿Sí o no? Una definición netamente del diseñador. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con el suelo? Representarlo adecuadamente con el NH o con el K. Y de ahí eso está aquí, nada más. ¿Está bien? Entonces, si nosotros atendemos el modelo como está en la norma, estamos asegurando eliminar la incertidumbre epistémica. Y si nosotros hacemos una investigación geotécnica para caracterizar estos valores, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Módulo elástico, módulo elástico. ¿Sí o no? Coeficiente Poisson nos sale de acá, ¿sí o no? Del ensayo que estábamos viendo. En la norma ASTO, LRFD, hay recomendaciones, claro que hay recomendaciones para todo. ¿Sí? Pero esos son valores de guía, valores que ustedes le van a orientar. Si su ensayo le sale 500 veces ese valor, algo anda mal. ¿Sí o no? Pero si en la recomendación le dice entre 500 y 1500, hay un montón de datos entre 500 y 1500. Pero si usted hace el ensayo y le sale 750, okay, 750 está en el rango y entonces estoy bastante cercano con el parámetro que yo he evaluado. ¿Sí estamos? Pero no podemos dejar de hacer la investigación geotécnica, no podemos dejar de hacer las perforaciones y en las perforaciones determinar el número de golpes, por ejemplo, y con el número de golpes podemos por correlaciones sacar todos esos parámetros. ¿Sí? Yo les hacía este ejercicio, pero al final lo hacemos mañana, ya están cansaditos los chicos. ¿Ah? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Ya tomamos lista, ya no molesta. ¿Ah? No, yo no hablé.
Y nos quedamos hasta las 8. No. Y ya toma el Hace día. frío. ¿Ves? Viene frío, viene. Otra vez, quiere sacar la camisa. Hey. No, es que ese, aunque parezca mentira, es muy sencillo, pero cuando la gente no lo conoce es un problema. ¿No? A ver, déjame ver si tengo